lo que dejó la jornada del paro docente del día de ayer. Decíamos que había sido decretado a nivel nacional por CETERA, adhirió UPC y según los primeros datos tuvo un alto nivel de acatamiento. ¿De qué se trata? Nos va a ampliar Gabriela Yalangosian. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, estamos viendo el cartel que hoy tiene el IPEM Tren 59 porque ayer no tuvo clases, dice bienvenidos al ciclo lectivo el día martes, porque ayer hubo paro docente que fue decretado por la CETERA y a la cual la UPC, que es la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, adhirió. Estamos con Lilian Ascurra, que es la delegada de la UPC aquí en el IPEM, para que nos cuente el nivel de adhesión que tuvo este instituto y además que repasemos juntos el porcentaje de adhesión que hubo a nivel provincial. Lilian, gracias por recibirnos. Buen día. Hola, buen día. Gracias por estar, por acompañarnos y buen día a toda la audiencia. ¿Cuál fue el nivel de acatamiento que tuvieron aquí en el instituto, en el IPEM 359? El nivel de acatamiento fue del 80% de docentes. Bueno, ayer fue una jornada particular porque empezaba primer año, así es que, bueno, todos los docentes acompañaron a la lucha de la propuesta que había presentado el gobierno de aumento salarial. Ese es el tema. Hoy, debido a que ayer hubo una protesta en Buenos Aires y las autoridades de la UPC viajaron hacia Buenos Aires, la reunión de delegados provinciales se realiza hoy en la UPC para determinar si este ofrecimiento que repasábamos la semana pasada se aprueba o no se aprueba. Recordemos cómo es ese ofrecimiento, porque a nivel provincial creo que hubo también un alto acatamiento en el paro, ¿no? A nivel provincial fue del 70%, sí, y el ofrecimiento fue que en febrero se iba a abonar un 100% del bono que se entregó a todos los empleados provinciales en diciembre. Pero si sumamos a esto que de enero y febrero hubo un IPC, un aumento de IPC, entonces no sería el valor correcto en ese sentido. O suficiente. O suficiente, sí. Después sería, bueno, lo determina por cargo y por horas de cargo, sí. Después en marzo habría un aumento del 100% del IPC, escalonado y a la vez también un blanqueamiento de 12.000 pesos. En abril sería el 100% del IPC, en mayo un blanqueamiento del 10% más el aumento del 100%. Esto del IPC, ¿no? Esto beneficiaría muy poco, sí impacta en los jubilados, pero también es muy poco. Claro, recordemos una cosa, Lilian, el salario específicamente se determina por el Consejo, por las paritarias abiertas por la CETERA en Buenos Aires, ¿sí? Sí, es verdad. Y acá el ofrecimiento que hizo la provincia son por componentes dentro de ese salario y es eso lo que aumenta un 100% y ese es el blanqueamiento de 12.000, 10.000 pesos que se pretende hacer desde la provincia, que es lo único que puede ayudarlos, pero para ustedes es insuficiente y hoy en la reunión de delegados que está prevista en la UPC, ¿qué podría pasar? De los 13 departamentos, hay 13 departamentos que han rechazado la propuesta y de acuerdo al nivel de delegados departamentales tendríamos un rechazo. La reunión se realiza hoy al mediodía y terminaría aproximadamente 4 o 5 de la tarde, ahí sabríamos bien, pero según nuestras especulaciones, el número de departamentos en rechazo, conjunto con la cantidad de delegados departamentales, daría el rechazo de toda la propuesta que ha ofrecido, porque esto es una propuesta para todo el año, pero ya en junio dejaríamos de percibir algunos ítems de los ítems y después, por ejemplo, nos asegura hasta junio, porque el gobierno se hizo cargo del FONIT, pero hasta junio, y después no podríamos, si nosotros aceptábamos, no podríamos reclamar ningún otro aumento ni ninguna otra paritaria, nada. Recordemos que el FONIT es el Fondo de Incentivo Docente que dejaron de percibir el año pasado por parte de la Nación, que es el fondo que no envió más la Nación y que se hizo cargo la provincia. Ahora, el tema de garantizar ese fondo por parte de la provincia, en la propuesta que elevaron el viernes anterior decía, hace 10 días, decía que se hacían cargo
hasta junio y en junio se vería. Y ese es el temor que tienen los docentes. El tema de esta propuesta que ha hecho el gobierno provincial, recordemos que estuvo analizándose primero en asambleas en todas las escuelas. Primero fue una informativa en la UPC, después la analizamos cada delegado en su escuela y después fuimos el viernes pasado a llevar nuestro mandato de cada escuela. Ahí se definió de todo Punilla. Sí, te está escuchando Lilian. Lilian, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. Buen día. Se define hoy, al mediodía arranca la asamblea, se define a la tarde, según los datos que vos estás comentando, todo tiende a un rechazo de esta propuesta. ¿Qué significa? ¿Que se rechaza solamente o también se puede en la misma instancia ya anunciar asambleas, medidas de fuerza, paro, teniendo en cuenta que ya para la semana que viene a nivel nacional hay un paro decretado? ¿Cuál es el panorama respecto a lo que puede definir UPC en el día de hoy? No, y eso se determina en base a cada propuesta de lucha que tiene cada departamento. Sí. O sea, nosotros pusimos a acompañar a la UPC, perdón, a la CETERA, un paro de 24 horas. Bien. Entonces hay que esperar también qué otro plan de lucha tienen los otros departamentos, y ahí se va a determinar. O sea, plan de lucha va a ver si es que se rechaza la medida. Diferente. Seguramente, exactamente, sí, sí. Bien, y el paro de la semana que viene es miércoles 5, ¿no? Miércoles 5 es lo que sí, falta que confirmar, porque esto creo que es por CETERA que está propuesta, y no, bueno, falta definir el UPC si se adhiere sí o no, estimo que sí. Sí, porque son gremio de base. Exactamente, somos un gremio de base, así que estimo que sí vamos a estar acompañando a la CETERA. Llamó la atención el nivel de adhesión del día de ayer. Te lo consulto, Lilian, porque habitualmente yo tenía la percepción de que cuando los paros eran convocados por CETERA, a veces, por más que UPC adhería, no tenían esa capacidad de adhesión tan fuerte que ha tenido en el día de ayer. ¿Es así o siempre que CETERA decreta y UPC adhiere, los niveles son altos? En algunas medidas, como vos los destacás, es así, o sea, algunos no adhieren al 100% cuando propone CETERA, pero sí cuando UPC. Pero bueno, acá es evidente que sí o sí teníamos que hacer la medida de fuerza, así es que sí, por eso mismo nos sumamos a la propuesta de CETERA. Bien, o sea que hoy es un día clave. Hoy es un día clave, es importante. Perfecto. Bueno, habrá que esperar entonces hasta media tarde aproximadamente para saber qué se resuelve y si vienen medidas en lo inmediato. Exacto, hay que tener en cuenta también que la paritaria del año pasado se acordó para todo el año, por el resto del año, sí, que creo que se hizo en agosto por ahí, y se aceptó un 50% del IPC. Bien. Entonces hubo un IPC, nosotros percibimos ese 50%, pero si vos vas a fin de año ahora, nosotros ya tenemos devaluado aproximadamente un 30% del IPC pasado. Claro. Devaluado, decís. Devaluado, el sueldo devaluado en un 50% del IPC que se percibió durante todo, digamos, de lo que hubo el año pasado. Entonces, con la oferta que hay hoy, entonces no se alcanza a equilibrar. No alcanza a equilibrar lo que ya veníamos perdiendo con lo de este año, ¿no? Bien. Con lo que ha propuesto el gobierno provincial. Bien. Vamos a quedar atentos. Estamos especulando también qué ofrece la CTI, claro, y también un poco especular qué ofrece el gobierno nacional. Sí, la ministra de Capital Humano, Petovelo, con la CETERA. Bien. Bueno, porque también ahí es una lucha importante de la CETERA allá con el gobierno. Así es. Sí, evidentemente están ahí ajustando ambos dos. Así es. Lilian, gracias por recibirnos, por contarnos sobre esta situación, y seguramente en las próximas horas te estaremos molestando para que nos comentes qué es lo que se ha definido y cómo continúa esto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, y sí, está abierta la escuela y dispuesta a todas las visitas que tengan ustedes previstas. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby, volvemos en un ratito. Hasta luego. Hasta luego. Allí estaba Gabriela Yalangosian, la cámara de Luis Tórtolo, en el recorrido de nuestro móvil ya
por las calles de la ciudad, en este caso al tema escolar, ¿no? Y la situación vinculada con las medidas docentes, habrá que ver qué se resuelve hoy. Inicialmente da la sensación, por lo que decía recién Lilian, que la propuesta del gobierno de la provincia va a ser rechazada, ¿sí? Y esto abriría un plan de lucha propio de UPC, porque hasta ahora medianamente viene acompañando medidas de carácter nacional, como el paro del día de ayer, que fue decretado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, pero que ahora podría abrirle la puerta a planes de lucha en el ámbito local, ¿no? Veremos si esto implica asambleas, quita de presencia o de horas clase, o definitivamente ya se enmarca en un paro, y también queda al pendiente saber si van a adherir a la medida de fuerza que ya está anunciada para la semana que viene, para el miércoles 5. O sea, arrancamos un año difícil. Difícil. Sí. Y en el medio de un gobernador que está diciendo, yo trato de compensar lo que la nación nos ha quitado, lo ideal sería que los docentes acompañen. Bueno. Por el otro lado, tampoco podría tomar una decisión muy drástica o enfrentarse directamente al cuerpo docente, porque creo que ya la experiencia, si querés ver... Sí, mira la Mestre. Yo iba a decir Mestre, bueno, nos volvamos... Le costó la reelección a Mestre. Varias décadas, ¿te acordás? Creo que en la época de Mestre fue cuando se inauguró la Carpa Blanca. Claro, en la Plaza San Martín. Entonces, bueno, ya tenés una experiencia de una persona que por su soberbia, porque Córdoba era radical. Uf. Bueno, mirá vos, que fue el último Estaba gobierno radical de y de ahí... Mestre, Martí. Y Angelos también antes, Angelos antes. Entonces digo, en un gobierno que históricamente era radical o de preferencia radical y que hoy estamos con un peronismo de derecha, hay que decirlo. Sí, centro-derecha. Claro. Y que a nivel nacional sigue teniendo la preferencia radical. Un nombre fuerte como Mestre, en realidad lo que lo abandonó fue la propia soberbia, ¿no? Que generó esto, la falta de escucha, la falta de interés. Con él se habían acabado también los ciclos para niños de 3 y 4 años. Claro, exacto, sí. Entonces, bueno, todas esas cuestiones, las escuelas rurales, o sea, hubo todo un desfinanciamiento y un ninguneo a la educación que le costó la elección. Yarlora me parece que lo sabe a esto, y lo sabe, entonces va a tratar de muñequear la situación, porque este es un año electoral, Paulo. Yo tengo una enorme intriga hablando de eso de año electoral que vos estás marcando. ¿Qué van a hacer todos los docentes cuando tengan que votar este año? Porque indudablemente, indubitablemente, muchos de esos docentes deben haber votado al actual gobierno nacional y está muy bien que así lo hayan hecho. Digo, pero hoy las dificultades en la conformación de su salario es por una decisión intempestiva del gobierno de quitar el FONI, y la provincia que no lo puede poner, no lo pone, y pierden los docentes. Bueno, sí, pero yo te quiero aclarar algo también. ¿Qué pasó durante mucho tiempo que el FONI se aceptó como un sobresueldo, como si fuese un bono extra que no tenía impacto en tu sueldo real? ¿Por qué el gremio no exigió que eso se incluyera? ¿Por qué no les dan bola? Bueno, pero entonces, digamos, durante todo ese tiempo peronista, kirchnerista, lo que sea, digamos, se compensó, pero solamente en la superficie, porque era un ítem que estaba colgado. Pero vos tenías pero la plata en tu Paulo, bolsillo, pero hoy no lo tenés en tu bolsillo. Está bien, pero no hubo discusiones serias, está bien, ¿entendés? yo te tomo eso, pero de decir, bueno, lo tengo, el negro, pero lo tengo, sí, a decir, no lo tengo, ni en blanco ni en negro. El problema es que, ves, siguen ofreciendo los gobiernos bonos y cositas que no van dentro del salario real, que lo que en definitiva hace es que estén sujetas a la voluntad política. En otro orden también te digo, ¿a quiénes van a votar los docentes? Bueno, preguntá a Santa Cruz, a la provincia de Santa Cruz, que hoy también enfrenta una crisis educativa por falta de mantenimiento y problemas de edilicios en numerosas escuelas. Pero la pregunta es... Ahí tenés reflejo a quién con votaron todo los ese docentes. pero está bien. Los rajaron a los kirchneristas después de ¿cuántos años? Sí, bueno, pero a ver, ellos, los kirchneristas, el kirchnerismo, sí, logró hacer... ¿Qué hizo con todo ese dinero que se le depositaba para que pudiera mantener las escuelas, tenerlas en condiciones? Paulo, pero yo no, digo, ¿cómo que no implica una cosa no implica la otra? Pero yo digo, claramente... Viviste una mentira durante años que hoy explota en las manos de alguien que te dice que no va a continuar con ese circo. Y no solamente con ese circo, sino que además... El salario docente no es un No, circo. Paulo, no.
No. Estamos equivocados si planteamos que el salario docente es un circo. No me refiero a eso, me refiero al circo de decir que estoy enviando dinero y en realidad no se invierte en las obras que debería ser. Y así en esa mentira de la redistribución, como pasó también en otros lugares. Ahora, yo no acuerdo con la política de Milei. No acuerdo que el recorte tenga que ser a los sectores más vulnerables y los sectores trabajadores, eso no tiene nada que ver. Pero también entiendo que parte de los reclamos hoy gremiales en algún momento no se pusieron en una mesa de discusión seria de decir, señores, esto no tiene que ser un incentivo docente, esto tiene que formar parte de un salario, esto me lo tengo que asegurar para mi gente. Esa discusión no existió. Yo coincido. Coincido con vos en eso, pero también digo que la diferencia es que aún negreado y todo, el dinero existía. Hoy ni siquiera existe. Bueno, ¿qué dice Yarlora? Yo estoy haciéndole el aguante porque él que dice, nosotros vamos a continuar con las obras, con todo. Bueno, vos te habrás dado cuenta seguramente en tu tasa que eso tiene una repercusión. Obvio. Porque, a ver, ¿de dónde vamos a gastar el aguante la lo hacemos nosotros, Pablo? el aguante lo hacemos nosotros. Tal cual. Y lo que él está planteando es, bueno, espero del docente cierto entendimiento para comprender que estamos bancando de la provincia lo que tendría que haber hecho Nación. Bueno, esa es hoy la discusión. Bien, al margen de que hoy te digo, y así como para redondear y dejar clara mi idea, el docente y los profesionales han sido menospreciados en la Argentina desde hace décadas. Seguro. No es desde el gobierno de Milei. Se ha endurecido porque la plata no nos alcanza para nada, con una inflación baja, pero que el mismo dinero hoy que tenías en diciembre ya no te sirve. Esa es la realidad que vivimos, los profesionales. Y te estoy hablando de los docentes, te estoy hablando de la gente que trabaja en el CONICET, te estoy hablando de los médicos, te estoy hablando de los profesionales de la Argentina. Hace décadas que su sueldo está siendo vulnerado. Seguro. Por eso digo, la diferencia es entre tener y no tener la plata. Porque digo, Yarlora puede pedir un esfuerzo y está en todo su derecho de pedir el esfuerzo. El tema es que el esfuerzo lo hace el bolsillo de la gente, el bolsillo del docente, el salario del docente. Ese es el problema. Porque si no, ¿por qué no le van a pedir? Ahora hay un despelote bárbaro con los que no quieren pagar la sociedad rural, el inmobiliario. Bueno, y si nadie quiere hacer el esfuerzo, entonces... Nadie quiere hacer el esfuerzo. ¿Qué lo hace? ¿El bolsillo de la gente solamente? Bueno. Y para terminar lo del docente, como vos bien decís, por eso te digo, no es de un gobierno. A mí cuando va la bomba o el dardo directo a un color político, me parece que estamos perdiendo de vista la capacidad de analizar que en toda la historia, por ejemplo, puntualmente si hoy hablamos de los docentes, el sueldo docente ha sido vulnerado, la retribución docente ha sido ninguneada. En pandemia, Paulo, te pedían que vos pusieras tu computadora, tu internet, todos los recursos para sostener una escuela. ¿Te acordás? Pero es que yo coincido con vos. Mientras vos tenías que debatir qué comías en la mesa. Digo, hay una discusión que me parece que el gremio tiene que despegarse de la política partidaria para poder analizar de fondo qué es lo que acepta y qué no, qué es lo que negocia y qué no. ¿Está mal aquello? Obvio. Hay que decirlo con todas las letras. Estuvo mal aquello, le costó al peronismo el gobierno de este país, y está mal esto. Bueno, no es lo que vendría a decir, por ejemplo, puntualmente sus discursos Cristina Fernández, que vamos a repasar. Después lo repasaremos. Donde en esa especie de recreación de la historia, su tiempo fue el mejor. Bueno, está bien. Sería faraona si su tiempo hubiese sido el mejor, ¿no? Hubiese ganado la elección del 2019 sin hacer falta poner a Alberto Fernández en el medio. Podría haber tranquilamente haber hecho que Scioli ganara también en el 2015. Sí. Pero parece que no están así. Bueno.